Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Y hoy tenemos el resumen de Aprende en Casa de quinto grado del día martes 26 de enero del 2021. Asignatura Matemáticas. Los vitrales. Aprendizaje esperado. Resuelve problemas que implican el uso de las características y propiedades de triángulos y cuadriláteros. Énfasis: reproducir figuras formadas por cuadrados usando una retícula en diferentes posiciones como sistema de referencia. ¿Sabes qué es un vitral? Los vitrales son composiciones con vidrios de colores que se colocan en las ventanas para que cuando entre la luz en la habitación, ésta se ilumine con distintas tonalidades. Mira, aquí estamos observando algunos de los vitrales que existen en algunas partes de México. Observemos este dibujo de esta ventana. José Pablo desea que su ventana quede así. Observa que únicamente una ventana tiene vitral. La idea de José Pablo es que las dos ventanas lo tengan. Quiere que lo ayudemos a diseñar el vitral de la ventana de arriba, pero hay que fijarnos bien, las ventanas son del mismo tamaño, ambas son rectángulos, solo que una tiene sus lados más largos en posición vertical y la otra los tiene en posición horizontal. Entonces, para que las dos ventanas se vean con el mismo tipo de decoración, necesitamos trasladar el diseño de la ventana de abajo hacia la ventana de arriba. Entonces, vamos a diseñar el vitral de la ventana que falta. Observa las dos ventanas y en una cuadrícula ve haciendo el ejercicio para que podamos ayudar a José Pablo. Como podemos observar, las ventanas no tienen la misma forma ni el mismo tamaño. Para orientarnos, vamos a colocar un asterisco, una letra A y un pequeño punto en los vértices de la ventana. Parece que la ventana solo giró. ¿Cuántos grados ha girado la ventana? La ventana ha girado un cuarto de vuelta, es decir, 90 grados. Para comenzar a trasladar el diseño, necesitamos colorear un cuadro azul y uno rojo. Hará que nos sirvan como referencia. Debemos saber cuál cuadro vamos a colorear primero para continuar con los siguientes. Los cuadros rojos inician cerca de la letra A, pero el de la esquina no está coloreado. Para que sea más fácil, vamos a dejar en blanco el de la esquina cercana a la A y colorear el rojo, el que está arriba. Este será nuestro cuadro de referencia. Para colorear los cuadros de azul, también toma uno de referencia. Puede ser el cuadro de la esquina que está junto al asterisco. Ya tenemos nuestros cuadros rojo y azul de referencia. Debemos observar que como la ventana ha girado, cuando en la ventana de arriba los cuadros avanzan hacia la derecha, observa que la otra debe de avanzar hacia abajo. Cuando en la ventana de arriba los cuadros coloreados avanzan hacia la derecha, en la segunda ventana lo hacen hacia abajo y en la ventana de arriba los cuadrados coloreados avanzan hacia abajo. En la otra ventana lo hacen hacia la izquierda. Así es como puedes ir trasladando el diseño de una ventana a otra. Con esta información que tenemos, podemos terminar de trasladar el diseño del vitral. Cuando terminemos de colorear los cuadros, deben de quedar las dos ventanas con el mismo diseño para que se aprecie de esta manera. El día de hoy aprendimos que cuando nos dan una figura en una cuadrícula, la podemos reproducir en otra que ha girado. A estas cuadrículas que muchas veces usamos en nuestras clases de geometría también se les llama retículas y nos ayudan a comprender que una superficie se mide en cuadrados o unidades de medida cuadradas, como los centímetros cuadrados, los metros cuadrados, etc. Asignatura Español. Textos expositivos. Aún hay un poco más. Aprendizaje esperado. Identifica las características de los textos expositivos. Énfasis. Características y función de los textos expositivos. Finalidad de los textos expositivos. Tipos de textos expositivos. Introducción. Desarrollo y conclusiones. Organización de los textos expositivos. Lectura de los textos expositivos. El día de hoy vamos a identificar las características de los textos expositivos. Los textos expositivos son aquellos que ofrecen información detallada sobre un solo tema, sobre un tema específico. La función de los textos expositivos es informar sobre hechos, datos o conceptos sobre un tema. La organización del texto informativo es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Los textos de divulgación son aquellos que tratan un tema general para un amplio público. El conocimiento del tema no exige un conocimiento previo del tema o materia. Los textos científicos o especializados utilizan un lenguaje técnico o especializado. Se requiere conocimiento del tema para entender su contenido.
Para identificar un texto expositivo tenemos que encontrar los siguientes elementos: un inicio, un desarrollo y una conclusión. Además, el texto debe de presentar información sobre un tema específico. Estos textos van dirigidos a investigadores que han estudiado mucho sobre el tema y utilizan de manera específica palabras técnicas que pertenecen al ámbito de estudio del cual son especialistas. La introducción presenta una breve explicación del tema que se va a presentar para darle un contexto general al lector de lo que se tratará el texto. En el desarrollo de un texto expositivo se hace la explicación completa del tema. Por lo general se organiza en subtemas y se agregan imágenes o gráficas. La conclusión es un resumen de todo lo desarrollado en la explicación completa del tema. Al abrir un libro, lo primero que encontramos es un texto. Observa el texto, tiene imágenes, pero además algunas palabras de otros colores que se notan más que las otras. Eso significa que son palabras importantes que nos indica de qué se tratará el texto. Para conocer más del tema, tenemos que localizar el título y el subtítulo. Vale la pena que al leer un texto y encontremos palabras que no entendemos o no estamos seguros de su significado, las busquemos en el diccionario. Así, cuando leamos el texto completo, se nos hará más fácil entender la información. Hoy hemos recordado algunas ideas principales acerca de los textos expositivos, sus características, tipos de texto y cómo se organizan. Los textos informan sobre un tema. Son básicamente de dos tipos: los textos de difusión y los científicos o especializados. También recordamos que están organizados de la siguiente forma: tienen una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Asignatura: Historia. Rumbo a un nuevo siglo. Aprendizaje esperado. Ubica la duración del Porfiriato y la Revolución Mexicana aplicando los términos año, década y siglo, y localiza las zonas de influencia de los caudillos revolucionarios. Énfasis: ubicación temporal y espacial de los principales acontecimientos durante el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Ubiquemos a la Revolución Mexicana y al Porfiriato en el tiempo y el espacio. Llegó la hora de hablar de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue presidente de México. Fue un militar que desde joven apoyó la causa liberal. En la Revolución de Ayutla contra la dictadura de Santa Anna, estaba asociado con la facción liberal radical, es decir, con los juaristas. Por sus méritos militares y su militancia en el Partido Liberal, desde 1867 comenzó su lucha por conseguir la presidencia de la República. Fue a finales de 1876 cuando por primera vez se convirtió en presidente de México, aunque solo fue interino, y ya en 1877 se convirtió por primera vez en presidente constitucional de la República Mexicana. Durante el Porfiriato sucedieron una serie de hechos importantes, hubo cambios profundos, fue una época en la que, a pesar del desarrollo económico que existió, también había inconformidad, y en 1910 esta inconformidad desencadenó una revolución, y fue justamente la Revolución Mexicana el proceso que logró derrumbar al Porfiriato, régimen que para ese entonces daba muestras de decadencia en los aspectos políticos y sociales. En esta línea del tiempo observamos varias etapas. Primero, el gobierno constitucional de Porfirio Díaz de 1877 a 1870. Le sigue la administración de Manuel González de 1880 a 1884. Después, en color verde, se indica la dictadura de Porfirio Díaz entre 1884 y 1911. Y por último, la etapa de la Revolución Mexicana, que va de 1910 a 1920. Periodo en el que están personajes como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa y Venustiano Carranza. También en esta época sobresale la promulgación de una nueva constitución, la de 1917, que planteó soluciones a muchos de los problemas del país. Ese fue el gran triunfo de la Revolución Mexicana. Se puede decir que el Porfiriato inicia con la rebelión de Tuxtepec en 1876. Porfirio Díaz desde 1867 participó en las elecciones presidenciales, así como en las de 1871, perdiendo en ambas. Como vimos en clases pasadas, triunfó Benito Juárez. Tras la derrota de 1871, Díaz se rebeló y lanzó el Plan de la Noria, bajo el lema de Constitución de 57 y libertad electoral, exigiendo menos gobierno, mayor libertad y aplicación estricta de la Constitución de 1857. El Plan de Tuxtepec lo lanzó en enero de 1876 para rebelarse en contra de las aspiraciones reeleccionistas del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, que sucedió a Benito Juárez desde 1872.
Durante el siglo XIX, México enfrentó graves problemas económicos, intervenciones extranjeras y muchas dificultades para establecer y mantener una forma de gobierno. El panorama era muy complicado. Durante el Porfiriato, los cambios económicos y sociales de Porfirio Díaz estuvieron basados en la modernización, se construyeron ferrocarriles y puertos nuevos, se introdujeron nuevas tecnologías en algunas empresas y todo esto acentuaba la imagen de un país en desarrollo. La meta era alcanzar el progreso y unirse a la idea de la modernidad. A principios del siglo XX, Porfirio Díaz gozaba de una buena reputación a nivel internacional. Se consideraba que era un buen presidente, pero la desigualdad en México era evidente. Entonces se decidió comenzar con un proceso conocido como la Revolución Mexicana. La dictadura porfirista fue derrotada en solo 6 meses. En noviembre de 1911, Francisco I. Madero asume la presidencia de México. La Revolución Mexicana fue un proceso largo, que se prolongó incluso después del triunfo del movimiento, ya que los conflictos continuaron, surgieron varios grupos armados con intereses políticos diferentes. Asignatura Ciencias Naturales, los ecosistemas de México, aprendizaje esperado, compara las características básicas de los diversos ecosistemas del país para valorar nuestra riqueza natural. Énfasis, identificar qué son los ecosistemas y cuáles existen en México. Un ecosistema es el conjunto de organismos que viven en un área determinada y que tienen interacción con los factores físicos como el agua, el suelo y el clima, en un equilibrio dinámico. Los ecosistemas de México son el desierto mexicano o matorral. Este tipo de ecosistemas los encontramos en regiones secas, con climas muy templados. En estos lugares las lluvias son escasas. Bosque de coníferas representan el 0.9% del territorio nacional. Se ubica en la Sierra Madre Occidental, la región de Michoacán, Baja California Sur, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, parte de Morelos y Puebla, Veracruz y el oriente del Estado de Hidalgo. En este tipo de ecosistema podemos encontrar zonas húmedas localizadas entre los 800 y 2700 metros de altura. Bosque tropical, se les conoce también como selva húmeda. Los bosques tropicales de México se distribuyen principalmente en la vertiente del Golfo de México, Veracruz, suroeste de Campeche y porciones de Tabasco, a lo largo de la vertiente del Pacífico, en la Sierra Madre del Sur, en Oaxaca y Guerrero. Cubre cerca del 5% del territorio. En estos ecosistemas, la vegetación está conformada por árboles muy altos de 20 a 30 metros de altura, como la ceiba, la caoba y el lule, con troncos muy gruesos para soportar el peso de sus grandes copas. En este ecosistema crecen 444 especies de orquídeas endémicas. Esto quiere decir que son originarias de México, como la vainilla. También son originarios del bosque húmedo o selva árbol del cacao, de cuyas semillas se produce el chocolate, y el árbol de chicozapote, de donde se obtiene el chicle. En México también existen los humedales. Es un ecosistema que se localiza en zonas cercanas a los litorales, regiones donde llueve mucho, como la planicie en la costera del sur de Veracruz, Campeche, Sinaloa y Nayarit, así como en menor medida en Tamaulipas, Baja California y Baja California Sur. La vegetación que crece en los humedales está representada por plantas que crecen enraizadas en el fondo, con hojas grandes que sobresalen del agua y que cubren grandes áreas, por lo cual le dan el nombre al humedal. Por ejemplo, los manglares o también los tulares. La fauna que habita en los humedales está conformada por una gran variedad de peces, cangrejos, camarones, loros, serpientes, ranas, cocodrilos, sapos, tortugas y aves acuáticas. En México también tenemos a los ecosistemas acuáticos, que son los más grandes de la Tierra. En México somos privilegiados por la posición geográfica. Estamos rodeados por el Océano Pacífico, el Golfo de California, el Golfo de México y el Mar Caribe. Estas aguas se distinguen por tener un alto contenido de sal. Los ecosistemas marinos son sumamente variados y ricos en fauna y flora, en microorganismos mamíferos marinos, peces, moluscos, hasta grandes depredadores como los tiburones. Los ecosistemas marinos son muy importantes en nuestro país. Ahora te queda claro que México es un país megadiverso por su gran variedad de ecosistemas. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!